Sanamente es una coproducción de CNN Chile con fundaciones Rasmus y Grupo CAP. Presentado por H. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este fascinante universo de Sanamente, donde siempre podemos profundizar en un ámbito de la vida humana que a veces desconocemos. Y es el caso de la entrevista que vamos a tener hoy día con Montserrat Álvarez, que no solo es una gran y famosísima periodista de la televisión chilena, sino que además, en otro ámbito de su vida, ha dedicado su atención a la conversación en torno a perimenopausia y menopausia. Algo que las mujeres hablamos muy poco, pero socialmente hablamos nada y sabemos muy poco, lo que hace que nosotras mismas tengamos una muy mala experiencia durante este periodo, que no tiene por qué ser así. Aprenderemos sobre este periodo y sobre herramientas que podemos conocer a través de su plataforma SoWise. También atendiendo el éxito global de la preciosa película Intensamente 2, es que hoy queremos hablar específicamente sobre esta nueva emoción que aparece en la película y es la ansiedad, en particular aplicado a la vida de niños y de adolescentes. Hoy la ansiedad está mucho más de moda, voy a decirlo de esta manera, que antes, también gatillado por el enorme uso de celulares y de cómo estos mecanismos de atención que tienen los aparatos finalmente han acelerado y aumentado este fenómeno entre nuestros niños, niñas y adolescentes. De eso y tanto más vamos a hablar a partir de ahora en este programa que comienza de Sanamente. En medio de este largo debate en torno a la prohibición o no de las pantallas dentro de las salas de clases, la Municipalidad de Las Condes decidió dar un paso pionero y efectivamente anunció la prohibición en 7 de los establecimientos de su comuna. ¿Cómo va a impactar esta medida? ¿Cómo le puede cambiar el escenario a esos estudiantes dentro de la sala de clases? ¿Cómo se implementa? Muchas dudas que tenemos padres y madres respecto de esta historia que se está escribiendo y recontando en este momento, y por eso quisimos conocer este caso en la siguiente nota. ¿A partir de qué edad y para qué deberían usar los celulares niñas, niños y adolescentes en los colegios? Es una larga y compleja discusión que se da entre expertos, apoderados, docentes y también legisladores. Hay iniciativas que plantean que es necesario regular su buen uso y otras que optan por la prohibición. Un debate abierto en nuestro país, mientras se suman antecedentes de los impactos de las pantallas en el desarrollo cerebral. Sí afecta de forma negativa el aprendizaje, sobre todo la memoria y la capacidad de autorregulación en los niños. ¿Por qué eso sucede? Porque tenemos que pensar que los niños estamos con un cerebro que todavía se está formando. Por otro lado, el uso de las pantallas me afecta lugares específicos del cerebro que tienen que ver con la empatía. Cuando tú tienes un niño que está jugando a la pelota, su cerebro secreta cantidades normales de dopamina, que es este neurotransmisor del placer, y como el niño lo pasa bien, quiere volver a jugar a la pelota. La dopamina es maravillosa, pero en gotitas. Siempre le explico a los niños así, en cantidades normales. Pero cuando un niño está con un teléfono, no son gotitas, es un megachorro de dopamina. Entonces el niño no quiere soltar su teléfono. Mientras continúa la discusión legislativa, cerca de 6.500 estudiantes empezaron este segundo semestre sin dispositivos móviles. Colegios sin celulares es el nombre de la medida que puso en práctica la Municipalidad de Las Condes, que prohíbe su uso en 7 establecimientos de la comuna, incluso en los recreos. El motivo, mejorar el rendimiento y el aprendizaje socioemocional de las y los alumnos. Estábamos bastante preocupados porque estábamos viendo un aumento significativo del uso de los celulares, no con fines pedagógicos. Y en eso también estábamos notando que los estudiantes estaban más distraídos, más ansiosos, más agresivos. Hay sin duda numerosos estudios que indican lo dificultoso que se vuelven las redes sociales y el uso del celular en los menores de edad. El Liceo Bicentenario Simón Bolívar, el Colegio Juan Pablo II y el Municipal de Las Condes son parte de la iniciativa que hasta ahora ha tenido una buena recepción por parte de los apoderados y docentes. Menos ansiedad. Es una buena medida para que vuelvan a ser niños, puedan interactuar entre ellos, conocerse, que es súper importante, y relacionarse. De prekinder hasta cuarto básico, los niños no deben traer el celular al colegio. Y en caso de que el apoderado necesite comunicarse con cualquiera de nuestros estudiantes, nosotros tenemos los canales. Y en el caso de los niños de quinto a cuarto medio, ellos pueden traer su celular, pero obviamente tenerlo guardado en su mochila y no sacarlos durante todo el transcurso de la jornada escolar. Ha sido positiva, nos ha permitido que los estudiantes se concentren más en clase
que ellos no tengan este distractor de los aparatos móviles y la mejora, a eso impactado en la mejora de sus resultados. Según un estudio de Claro BTR, el 90% de los menores en nuestro país tiene un celular. Una cifra que respalda la importancia de este debate, mientras diferentes especialistas advierten que la interacción con dispositivos móviles podría generar adicción y recomiendan que los padres promuevan el uso responsable de las tecnologías. Blanco o negro, castigo o recompensa, tampoco nosotros como adultos estamos utilizando bien la educación hacia los medios, ¿no? Que tiene que ser, ojalá, dependiendo de las edades de los niños, por supuesto, un uso que sea más consciente, que sea más crítico, que sea más responsable también. No solamente nosotros decidir unilateralmente, ¿no? Por supuesto que hay ciertas edades que no deberían de usar el celular, pero cada vez en Chile, lamentablemente, ¿cierto? Los niños, niñas y adolescentes, sobre todo los niños y niñas, están entrando a usar los celulares a edades más tempranas. Cuando los niños y niñas ya han tenido acceso a estas tecnologías y luego se les prohíben, ¿cómo se deberían implementar estas medidas? ¿Estamos a tiempo de revertir esta dependencia? A ver, si hasta los 8 años tú le diste pantalla y no sabías esta información y se la quitas de una, no pasa nada. El niño se va a ir a jugar a la pelota sin ningún problema. 9, 10, 11 y 12 años, los umbrales de placer están seteados más altos. Por lo tanto, tú le quitas las pantallas de una y tienes que entretener a este niño por un mes. Y en ese mes este cerebro se reinicia. Ahora, 13, 14 años... estamos en problemas. Muchos psiquiatras dicen, usted no lo haga si no es con terapia psiquiátrica o psicológica. Entonces, colegios que tienen en la educación media y dicen, vamos a sacar los teléfonos, corremos un serio riesgo de no saber manejar a estos niños que van a tener síndrome de abstinencia. Nosotros los profesores no nos enseñaron cómo lidiar con el síndrome de abstinencia, pero yo siempre prefiero pensar en positivo de que sí estamos a tiempo, siempre Chile va al último en todas estas cosas, pero estamos a tiempo para abrir los ojos y leer. Hoy día hay mucha evidencia científica en español para que los papás, las mamás y los profesores lean, duden y cuestionen, porque aquí estamos hablando de la salud, la seguridad y la inteligencia de toda una generación. Desde el Ministerio de Educación plantean que en determinados niveles no es recomendable el uso de celulares y que el debate debería centrarse en la regulación y no la prohibición. Puede ser una herramienta muy útil para complementar esfuerzos formativos. Permite el acceso a material audiovisual, permite el uso de herramientas tecnológicas como por ejemplo las calculadoras u otras cosas, que son herramientas que se abusan para apoyar los procesos formativos de los estudiantes. Por lo tanto, el debate sobre el uso de celulares no puede ser se usa o no se usa, se prohíbe y se castiga o no, sino que tiene que ver con cómo lo abordamos desde el punto de vista formativo. Noruega, Holanda y Finlandia son algunos de los países que se han sumado a la prohibición de celulares en los colegios. Plan que en el caso de Las Condes fue implementado a la espera de que se retome la discusión en la Cámara Baja sobre el proyecto que regula el buen uso del celular como una herramienta para el aprendizaje sin que dañe la salud socioemocional de los estudiantes. Queremos hablar hoy día de menopausia. Es una conversación infrecuente entre las mujeres y también con nuestras parejas, con nuestros hijos. Es una sabiduría que hemos ido perdiendo con el tiempo. Tal vez comprender de una nueva manera esta etapa de la vida, cuáles son sus riquezas, cuáles son sus características, cómo podríamos enfrentarnos a la noticia de que estamos perimenopáusicas o ya menopáusicas, no como si fuera una tragedia. Con esta inspiración de botar mitos, de levantar nuevas ideas, es que se creó SoWise, una plataforma digital pensada para liberar y mejorar la experiencia de estas mujeres en la peri y menopausia. Una comunidad que comparte información, entrevistas, artículos y también productos que puedan ser funcionales a tener una mejor etapa, ¿no? Este es un equipo de mujeres multidisciplinario en distintas etapas de sus propias perimenopausias y menopausias que nos invitan a conocer esta comunidad, y para profundizar en eso voy a estar con una que tal vez ustedes ubican, es la periodista Montserrat Álvarez. Muchas gracias por estar aquí. Paloma, gracias por invitarme a este ilustre programa que tanto me gusta. Oye, nos encanta tenerte acá porque efectivamente esta es una conversación que necesita embajadoras, ¿no? Embajadoras y embajadores, voy a decir. Muy debajo de la alfombra. Yo misma estoy entrando en una etapa donde muchas de mis amigas ya están en la perimenopausia y efectivamente, como leía en entrevistas que te han hecho otras personas antes, estas son conversaciones como que uno tiene como cuchicheando con las amigas, ¿no? Ajá. Y sin embargo es la mitad de la población que va a vivir esta realidad, que le transforma la vida cotidiana y de la que sabemos poco. Sí, sabemos súper poco y como dices tú, es súper importante saber
bueno, ahora vivimos más y por tanto vamos a vivir un periodo muy largo de nuestra vida, quizás el más largo, en menopausia, no en una etapa reproductiva. Y porque además la menopausia está asociada, y especialmente la perimenopausia, y ese es un tema interesante, a una gran cantidad de síntomas que van mucho más allá como del estereotípico bochorno, ¿no es cierto?, del estereotipado bochorno, y que tienen mucho más que ver también, además del bochorno, que para muchas mujeres es muy invalidante, especialmente como en el mundo del trabajo, pero tienen mucho que ver con, finalmente, la calidad de vida en cuanto a salud mental, fuertísimo, y obviamente también a salud física, a bienestar físico. Pero cómo influye también este tema en lo que es la salud mental, en los estados de ánimo, en las ganas o no ganas de hacer cosas, es algo que cada vez me he ido convenciendo más, está muy asociado a la menopausia, y que si eso se viera desde ese punto de vista se podría abordar de otra manera. Y podríamos quizás dejar de escuchar que tantas mujeres cuando se acercan quizás a los 50 años sufren como una suerte como de angustia, depresión, desgano, y que hoy día se llama como depresión femenina. Si de verdad se enfocara desde el punto de vista como el cambio hormonal que se produce en la menopausia, quizás la verdad es que la vida sería súper distinta para nosotros. Ya, hagamos un sushi de todo lo que dijiste, porque tiene muchas etapas. La primera es, ¿cuáles de esos síntomas infrecuentes o más desconocidos viviste tú también que te hicieron decir como, tal vez esto es algo más que solo estos síntomas que tengo que tratar aisladamente cada uno, ¿no? Claro, y yo creo que a mí me pasó lo que le pasó a muchas mujeres, y a mí me pasó y lo entendí un par de años después, y ese fue el problema, que la perimenopausia es el periodo como una segunda adolescencia donde empiezan a cambiar los niveles de hormonas, te empiezan a bajar los estrógenos, a haber alza y baja de estrógenos muy brusca, entonces te sientes un poco como en la adolescencia. Como esas, como de repente, como ganas de llorar, un poco neurótica a veces, un poco triste a veces. Y la adolescencia está súper descrita y todos sabemos más o menos cómo tratar a un adolescente. Pero las mujeres que nos empieza a pasar eso, no somos mujeres con menopausia, porque la menopausia es cuando ya no deja de menstruar durante un año. Es la perimenopausia, donde todavía seguramente estás menstruando, donde tienes los hijos un poco más chicos, pero tu fluctuación hormonal es súper grande y nadie te dice que esto que te está pasando, que es, como por ejemplo, hay una cosa que es muy divertida y que a muchas mujeres nos hace sentido, que es la niebla mental, la confusión en los pensamientos. Eso es un síntoma de perimenopausia o menopausia. Como que se te olviden cosas. Esa cosa como que de verdad, esa claridad que uno tenía, o que la típica cosa que uno dice, no me viene la palabra a la cabeza. Que es un poquito crítico para una periodista. Para una periodista es súper crítico. Y a mí lo que me pasa, una especie como de... Y cuando escuché que eso existía, dije, no estoy con demencia, no, se llama la niebla mental. Espérate, y aparte, importante porque la niebla mental es algo que uno experimenta también en situaciones de mucho estrés, o en situaciones de mucho cansancio mezclado con mucho estrés. También uno lo vive, no sé, después de tener la guagua recién, en ese periodo como se parece mucho. Es como una cosa, entonces... Porque entre la realidad y una hay como una especie como de... como una de distancia. Espacio, claro, una distancia que te separa, una niebla. Ya, esa es una cosa. Los bochornos debieran ser una cosa más posterior a la... Pero ¿sabes qué? Eso es súper interesante, porque hay muchas mujeres, y en mi caso, por ejemplo, bueno, que no me dieron tantos bochornos, que todos los síntomas, bochorno, niebla mental y todos los que podemos repasar, no son de una etapa hormonal determinada. Es como hay mujeres que tienen también bochorno hasta los 80 años. Claro. Hay mujeres que les pasa esto antes de tener su última regla. Entonces, por eso el tema de la menopausia y perimenopausia tiene que ser tratado más en torno a los síntomas, que se presenta distinto en cada mujer, a lo que te diga un examen, porque los exámenes de tu nivel hormonal y eso no dicen mucho. Entonces, los ginecólogos y ginecólogas que están al tanto del tema más bien se van a los síntomas, y esos síntomas tratarlos, porque de verdad el nivel de estrógeno, progesterona, no dice tanto respecto a lo que tú sientes. Ya. Ahora, tú sabes que la aproximación a cuando uno, por ejemplo, se mete o no mete hormonas, es una cuestión súper cultural. Lo hablaba, de hecho, ayer con una amiga que vive en Europa, una amiga que vive en Estados Unidos. Y en Europa hay mucha resistencia, por ejemplo, a darte hormonas. Sin embargo, aquí es más prohormonal el tratamiento. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cuál
si estuviéramos aquí en un colegio de muchas mujeres distintas compartiendo sabiduría, ¿cuál sería tu recomendación en ese sentido? A ver, mi experiencia es que el tratamiento de reemplazo hormonal ha sido súper efectivo en mejorar algunas cosas de mi calidad de vida. Por ejemplo. Que tiene que ver con la energía. Ya. Con la energía más que nada. Con la energía y algo también de la libido. Podríamos decir que el fondo, el tratamiento de reemplazo hormonal ayuda. A mantener la libido un poco más alta. Pero especialmente la energía y el cansancio es algo que el estrógeno, que es finalmente estrógeno que se pone en modo de puff o pomadita, es algo que reportan en general las mujeres que tienen tratamiento de reemplazo hormonal, que el nivel de energía y de cansancio les cambia muchísimo. Pero nosotros tenemos una encuesta en SoWise, que es una encuesta bien interesante porque de verdad es la primera encuesta que hay con un universo estadístico bien significativo de 1.080 mujeres, entonces de todos los estratos socioeconómicos, una encuesta súper completa la que hicimos, que estamos siempre actualizándola. Entonces, claro, 1 de cada 4 mujeres recibe terapia de reemplazo hormonal. Por distintas razones, no todas las mujeres pueden. Obvio. Una mujer que ha tenido, por ejemplo, cáncer de mama no puede recibir el tratamiento. No todas las mujeres tienen acceso porque en la salud pública el mejor tratamiento de reemplazo hormonal no es el que se puede comprar, porque el que se compra es el que te digo yo, el cutáneo, que tiene mucho menos efecto adverso, etcétera, y que se además no usa tus órganos internos de procesamiento. Pero eso siempre se tiene que complementar con progesterona, generalmente oral. Pero tomar estrógeno es distinto que el estrógeno a nivel dérmico que se administra. Entonces, en muchas mujeres esto ha sido una solución bien importante para los síntomas. Lo que pasa es que hubo un estudio que salió por el año 2000 donde a mi madre le dieron hormonas. Eran hormonas un poco más fuertes porque, como te digo yo, eran estrógenos orales. Y ese estudio que creo que salió, ahora no me equivoco, creo que era en el New York Times, dijo que los estrógenos eran cancerígenos y se suprimió de un día para otro la administración de la prescripción de hormonas. Y ese estudio de inmediato fue rebatido, pero nunca tuvo la misma difusión. Entonces, hay doctores que todavía se quedaron mucho con ese estudio. Entonces, claro, en Estados Unidos quizás son más propensos a dar. En Chile hoy día hay mucha mayor propensión a dar, pero hay que hacerlo con supervisión médica, porque además que siempre tiene que ser con complemento, porque es decir, es un claro, y si el cáncer de mama es una contraindicación, también hay que tener en cuenta el nivel de prevalencia en mujeres de cáncer de mama y por lo tanto ir comprobando ambas cosas, ¿no? Y también hay una cosa súper importante, hay mujeres que no quieren, porque no quieren finalmente de manera artificial ponerse una hormona. Y hay un montón de otra gama que es súper interesante, de productos, de suplementos que te ayudan a ir superando. O de prácticas. Por ejemplo, he visto cosas que tienen que ver con el mindfulness relacionadas. Obviamente. Es decir, mira, fuera del deseo, al final, más que la hormona, más que no sé qué, lo que mejor sirve para enfrentar la menopausia, aminorando los síntomas, es mucho ejercicio físico, entre ellas pesas, para prevenir osteoporosis, para no perder la capacidad muscular, etcétera, alimentación y horas de sueño. Bueno. Pero el problema que el fondo hoy día da un poco de rabia porque es la solución para todo. Tú tienes una depresión, te dicen que eso es lo primero. Es que es verdad. Y es verdad. Es verdad, porque entonces, alguna vez perdimos la costumbre de cuidar el cuerpo, ¿no? Que es tan central en el destino final. Quisiera volver sobre esta plataforma que junto a otras mujeres has creado, que se llama SoWise. Me encantaría partir por saber por qué se llama SoWise. Es un nombre medio gringo, puedo decir, quizás muy lejano, pero la verdad es que fue un grupo de personas que lo habían meditado mucho, entonces un grupo de mujeres, y que hizo mucho sentido, que significa muy sabia o tan sabia, ¿no? En inglés, pero que era básicamente que fuera un hombre pegador, que no fuera demasiado como soy menopáusica o cosas que suenen, sino que fuera como empunchador. Claro, y tampoco tan pachamámico, ¿cachai? Que fuera tampoco como soy sabia, porque tampoco está una etapa de la vida, al menos lo que a mí respecta, como que tengo las cosas resueltas, por el contrario. Es una etapa de la vida súper revuelta.
Entonces hay como toda una corriente que aborda la menopausia desde la nueva sabiduría, la nueva paz interior, tranquilidad, cosa que a mí no me ocurre ni a ninguna de nosotras en Soulways. En el fondo tenemos las cosas Es más un deseo que una declaración de lo que son. Claro, en el fondo es una etapa en que uno va buscando eso. Y va buscando eso de distintas maneras, pero obviamente que es una etapa súper difícil también, porque te queda mucho por delante, te quedan muchas veces el proyecto laboral, quizás ya estás cansada y quieres redefinir algo, pero hay que parar la olla. Sí, po. Tampoco es tan fácil. Bueno, sobre todo si uno se puso a tener guagua tardecito, como es mi situación. Claro. Hay un punto interesante en lo que planteas, porque uno habría creído que en la evolución humana esto habría tenido alguna lógica, ¿no? ¿Y qué lógica podría tener que las mujeres estuviéramos evolutivamente más cansadas en un momento de nuestra vida? Pensaba en eso ayer antes de venir acá. Y entonces, ¿para qué era este pedazo de la vida cuando la humanidad era eso que devenía de la evolución? Y yo creo que por eso también está toda esta lectura sobre que ahora eres más sabia y no sé qué, porque igual necesitamos una narrativa, ya que somos animales de historia, que sostenga esta etapa de una manera distinta de la narrativa que la ha sostenido hasta ahora, que es como un puro castigo, que es como, mira, ahora ya no puedes tener guaguas, por lo tanto, de alguna forma ya no eres tan útil, y además estás con todos estos problemas que te hacen una mujer súper complicada, y además no te sientes bien y no quieres, no sé, tener sexo, y suena terrible, ¿no? Entonces me encantaría hablar sobre esta nueva narrativa. Es que me imagino que para periodo, bueno, de partida las mujeres vivían hasta los 50, 60 años. Entonces, de verdad, el periodo de menopausia era mucho más corto. Y debe haber sido más coincidente como con la vejez de cabeza, ¿no? Es decir, eso es súper interesante porque antes, o incluso en la generación de mi madre, todos estos síntomas que hoy día yo entiendo son de menopausia, no se llamaban menopausia, se llamaban vejez. Claro. Entonces era una vieja neurótica, se ponía más neurótica con la menopausia, más llorona, más no sé cuánto, ya no podían tener hijos, más gorda. Todo eso era parte de la vejez. Y una vejez que era mucho más dura para las mujeres que para los hombres, porque porque al fondo a la mujer el viejazo, en ese sentido, le viene más abruptamente. Y le viene muy concretamente, ya no hay algo que antes sí tenía, digamos. Claro, absolutamente. Y de que es tener hijos, la posibilidad de tener hijos que además, si uno piensa, incluso en el reino animal, te da un atractivo, estás en celo. Entonces hoy día también psicológicamente para las mujeres, a pesar de que hay un porcentaje altísimo de mujeres que incluso hoy día no quieren tener hijos, pero también hoy día, de alguna manera, intuitivamente, instintivamente, sigue siendo la mujer la reproductora y cuando deja de serlo, tiene que encontrar su lugar en el mundo. Entonces yo, con lo que tú estabas diciendo, creo que, claro, se me imagino que antiguamente la mujer que ya terminaba su etapa reproductiva, que estaba en menopausia, quizás era la sabia de la tribu y se dedicaba a cuidar a los nietos. Que es algo que también hacemos. Claro. No, es que estamos en un momento. Pero yo creo que también pasa que muchas mujeres en etapa de menopausia todavía crían a sus hijos, no a sus nietos, porque la maternidad se postergó. Se ha retrasado. Entonces, mira, me están aquí hablando que tenemos que apurarnos, porque ya no fuimos. No llegó Claro, nos llegó el corte. A todos nos llega un momento. Ya, pero quiero alcanzar a hablar de dos cosas. La primera es eso. ¿Cuál es, según tú, la nueva narrativa de esta etapa? A ver, esta etapa es una etapa que lo principal fuente de angustia es la falta de información. Entonces, que todos los síntomas que estoy hablando, que la terapia de reemplazo hormonal, que la no terapia, que el lubricante vaginal o que antidepresivos, que dan muchos, finalmente, si hay información, tú vas a poder entender mejor lo que te pasa. Y yo creo que la información y la conciencia es lo que más finalmente te ayuda a enfrentar a esta etapa sin tanta angustia y sin tanto desconocimiento de qué es lo que me pasa. Porque tengo incertidumbre en el fondo. Claro, entonces decir ya, esto es más o menos lo que me está pasando a esta edad y cómo lo asumo. Y yo creo que obviamente es un empoderamiento, es decir, la menopausia power, podríamos decir, es algo súper importante. Porque es, de verdad, es decir, a mí hace 5 años decir menopausia, yo me daba vergüenza, lo encontraba patético. De hecho, encontraba patético tener la menopausia, no quería que me ocurriera. Me sentía vieja, fea y poco sexy. Entonces, hoy día, poder hablar de la menopausia y no sentir que todos esos como atributos se derrumbaron es fundamental. Entonces, la menopausia hoy día es
todo lo que tú quieres ser. Puede ser femenina, puede ser maternal o no, puede ser sexy o no, pero no es que todos esos atributos se derrumbaron de un día para otro cuando dejaste de ser una posibilidad de ser humano reproductor. Porque además uno sigue siendo posibilidad de cruza. Oye, un detalle que me parece importante es que también hay algo... Es que la biología tiene una sabiduría, entonces también dejamos este espacio abierto también para que nos compartan sus ideas respecto de... Hay algo que se deja, pero hay algo una oportunidad que aparece, porque hay un espacio, hay un nuevo espacio, ¿no? Sí. Entonces ahí me encantaría entrar un poco en esta comunidad que ha generado. ¿Cuáles han sido las sorpresas que te encontraste sin haberlas buscado? Lo más maravilloso de So Wise ha sido justamente lo que tú dices, Paloma, de encontrarse con otras mujeres. El cuchicheo que tú hablabas, que uno sabía, oye, pero ¿qué me está pasando? Yo llegué a un momento en que todas mis comidas de amigas o juntas hablamos, no sé si esto lo que tengo es menopausia o no, ¿qué encontráis? ¿Hay que ponerse o no ponerse hormonas? Bueno, no ponerse, usar o no usar hormonas, etcétera. Entonces, para mí, el trabajo con mujeres sigue siendo una cosa muy reconfortante, muy estimulante, muy energizante. Entonces, encontrarse como mujeres, nuevamente, así como cuando uno tenía guagua y las amigas que tenían guagua eran tus maestras, porque para mí, yo pensaba en eso también, de verdad aprender a criar. El pediatra nunca me dijo lo que me dijo mi amiga que había tenido 3 guaguas. Es decir, el pediatra me dijo cosas horribles que mi amiga que había tenido 3 guaguas me dijo, no le puedes hacer caso. No, po. Entonces es lo mismo, porque encontrar a la ginecóloga o el ginecólogo que te entienda en esta etapa de la vida para mí también fue un camino súper difícil. Sí, po. Y ese camino y esa dificultad la suplieron las amigas. Entonces la información es fundamental. La comunidad. Y la comunidad es fundamental. Y por eso en So Wise hacemos esto que es comunidad, que es compartir testimonios, compartir información, sistematizar un montón de información. Entonces, y separar las pajas del trigo de, mira, debiéramos tomar este tipo de cosas. La recomendación que uno le pide a la amiga, que al final te compráis lo que se compró la amiga. Con pura fe en la amiga, ¿no? Y ser súper cuidadoso, porque si tú quieres terapia de reemplazo hormonal, tienes que ir a tu doctor, pero cuáles son hoy día las orientaciones, quiénes sí, quiénes no, lo encuentras en esta página. Súper. Después de eso también vendemos productos que tienen que ver con calidad de vida en cuanto a vida sexual, por ejemplo, que también hoy día hablar de lubricante o hidratante vaginal, yo no tenía idea lo que era, y ahora sé cuál es la diferencia entre un hidratante, un lubricante, y que no son productos médicos. Entonces hay una gama de cosas que con información se te hace más fácil tomar decisiones. Micro, para cerrar, me imagino que esta también ha sido una ruta con tu propia pareja, y me encantaría Odia esta conversación. Es como mis niños, mamá, no quiero escuchar nunca más la palabra menopausia. Es que me imagino que estás pegada con el tema, pero lo digo porque creo que sería tan interesante que esto no sea... Como finalmente es algo que impacta la vida cotidiana de las personas y de las parejas, qué bonito sería que esta fuera una etapa que pudiéramos enfrentar conjuntamente. Sí, y yo creo que ahí hay un temazo, porque como adjetivo de vieja menopáusica es como muy de hombre, sí, esta menopausia, es como siempre como achacándole eso a los temas hormonales de las mujeres. Entonces me da risa porque nosotros grabamos un par de entrevistas a ginecólogas con camarógrafo para So Wise, y el camarógrafo, su asistente, quedaron fascinados, no podían creer de este mundo que se les abría. En el caso de mi pareja, odia la menopausia. Está hasta acá de escuchar que yo encuentro que todo lo explica la menopausia, pero yo creo que también para él ha sido un mundo, un mundo desconocido, absolutamente, para todos, incluso también para mi hermana mayor y para mi madre, que no sabían que muchas de las cosas podían ser y tener que ver con el cambio hormonal. Totalmente. Oye, te voy a dejar invitar al tiro a una segunda parte de esta entrevista que obviamente no se agotó aquí. Muchas gracias y que sea gracias a ti, Paloma, a CNN, a Sanamente por darme este espacio. Invitarlas también a ser parte de la comunidad, a responder la encuesta. Yo ya la recomendé. Así somos las mujeres, que eso es lo bueno que tenemos, que como que nos subimos rápido al trencito. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Oye, dejo igual puesta la conversación para los hombres. Este programa es un programa que se ve mucho en pareja. Entonces, está bueno compartir esta carga también, no solo la otra carga mental, sino la de hacerse cargo de las cosas. Uno se preocupa de que él vaya a hacerse el chequeo, bueno, lo mismo, ¿no? Acompañarse en estas etapas que cuando se viven en pareja se viven mejor. Nosotros nos vamos a ir a una
pausa a través de la calle, conociendo lo que ustedes hacen para sentirse bien. Vamos y volvemos. Hola, soy Nicolás, tengo 27 años. En los días de estrés principalmente me gusta salir a caminar, creo que es súper bueno, tengo un perro, entonces me despejo mucho viéndolo correr, viendo cómo juega, y todo eso me baja un poco también toda esta nube negra que uno puede estar teniendo. Creo que escuchar música también es muy bueno. Yo soy de los pocos que planchan, entonces me pongo ahí a planchar en mis días tristes. Así que eso me gusta, como que me pongo a bailar con música y empiezo a planchar, y es algo que no muchos hacen, pero me despeja. Entonces, ir al psicólogo también es sumamente importante. Creo que te limpia un poco todo ese pensamiento, la carga que tenía en la semana. Yo intento ir una vez a la semana, así que está súper bueno eso. Y todo eso va ayudando un poco a la salud mental también. Como les anticipábamos cuando comenzó nuestro programa, ¿ya vieron ustedes esta película fantástica que se llama Intensamente 2? Pues quienes todavía no la han visto, vayan, porque realmente es una experiencia fantástica para cualquier persona de la familia. En esta segunda entrega, a los personajes que ya conocíamos, alegría, tristeza, desagrado, se agregan unos nuevos fantásticos personajes como vergüenza, aburrimiento y ansiedad, a propósito del crecimiento del personaje principal, nuestra querida Rayleigh, que entra en su etapa de pubertad. En esta película hacemos un principal foco en un fenómeno que a veces nos pasa a todos, pero que pasa mucho durante ese periodo, y es que ciertas emociones se toman de manera muy absoluta a veces el escenario, ¿no? Hoy queremos hablar de cuál es el impacto de la ansiedad en niños, niñas y adolescentes, y para eso quisimos hablar con la experta psicóloga clínica infantil Daniela Muñoz, que nos cuenta más sobre qué pasa en ese contexto y cómo tal vez podemos administrarlo. Tenemos que entender que la ansiedad es una emoción compleja, que tiene una función adaptativa, que tiene el rol de movilizarnos, anticiparnos ante posibles miedos, posibles temores. Tiene varios componentes. Tiene un componente cognitivo, que es la preocupación o la anticipación al daño futuro. Tiene un componente somático, que está asociado a síntomas físicos, como el aumento de la frecuencia cardíaca, como la sudoración de las manos, dolores de cabeza, dolores de estómago, espalda, etc. Y también está asociado a síntomas o conductas, de evitación. En el fondo, yo tengo una anticipación a algo malo que puede ocurrir. Eso me genera una serie de incomodidades físicas y por lo tanto yo evito esa situación. Pues esto puede ser una araña, puede ser un león o puede ser un examen, una disertación. Y por lo tanto nuestro organismo libera las mismas hormonas que liberaría ante un león que ante un examen, una prueba, una fiesta que tengo que ir nueva, con gente o personas nuevas, que me genera incomodidad. Lo esperable es que hay ciertas edades donde nos vamos a encontrar con ese tipo de ansiedad, como por ejemplo en los periodos de adaptación, cuando yo paso del jardín al colegio, cuando paso de la básica a la enseñanza media y cuando paso de la infancia a la adolescencia. Y en la adolescencia normalmente aparecen estos elementos asociados como al rendimiento social, a hacer amigos, a poder expresarme oralmente frente a un grupo y que nadie se vaya a reír o qué van a pensar de mí. Eso es propio de la adolescencia. Y en la infancia está más asociado a la separación de los cuidadores principales por un temor a perderme, quedar descuidado, desprotegido, etc. Soy ansiedad. ¿Dónde pongo mis cosas? Una nueva emoción. Pero lo ideal es que nosotros no permitamos que se constituya como algo patológico. Y para eso yo tengo que enseñarle a las personas, enseñarle al niño, enseñarle al adolescente a identificar qué es lo que le está ocurriendo, es decir, encontrar el origen. Es importante poder identificar cuál es esa fantasía, qué es lo que realmente puede ocurrir, cuál sería la peor consecuencia y poder enfrentarme a aquello para darme cuenta que en realidad no era tan así como yo me lo imaginé. Es la operación Nueva Riley.
¿Qué es lo que tiende a ocurrir? Es que los adultos no sabemos muchas veces cuál es la emoción, no tenemos el lenguaje. Entonces tenemos que empezar nosotros a aprender a identificar nuestras propias emociones para poder prestar literalmente el lenguaje al niño. El niño todavía no me va a poder decir que sienta ansiedad a sus 5 años, a sus 6 años. Pero si yo le digo, oye, cuando yo era pequeña sentía tal cosa en tal situación. A mí me pasaba esto y me servía mucho, por ejemplo, contárselo a mi mamá. Y le explicas. Entonces él va a poder acoplarse a ese lenguaje para poder expresar aquello que le está sucediendo. Llega nuestro momento de punto de encuentro donde compartimos ideas, citas, circunstancias, comunidades que nos permitan encontrarnos y estar mejor. Ustedes saben que en el mundo cada 13 de julio se conmemora el Día Internacional del Trastorno de Hiperactividad y Déficit Atencional para tratar de visibilizar los prejuicios en torno a esta condición y a la vez promover distintas posibilidades de cuidado y de mejora, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer el déficit atencional? ¿Qué características lo definen? Y también el trastorno de déficit atencional y de hiperactividad. ¿Cuándo y a quién uno tiene que consultar en estas circunstancias? Son algunas de las preguntas que les quisimos hacer a Maritza Herrera, jefa de psiquiatría en la Clínica Las Condes. ¿Qué nos cuenta ahora? El déficit atencional es una patología que genera mucha incomodidad en las personas, parte en la infancia, pero también nos pasa con gran frecuencia que la diagnosticamos en la población adulta. Ocurre que, si bien, como su nombre lo dice, hay un tema de dificultades para concentrar la atención, un poco de hiperactividad, también hay situaciones como tendencia a la impulsividad, puede tender a la procrastinación. Son personas que les cuesta hacer una planificación de las actividades que tienen que desarrollar. Esto disminuye su productividad. Pueden también durante las conversaciones saltar de una idea a otra, teniendo esto una dificultad social. Es importante que si alguien detecta estos síntomas, por favor consulte oportunamente a un psiquiatra o a un neurólogo para que le pueda ayudar con su condición. Bueno, y algo que nos tiene un poco ansiosos, no solo a nosotros, sino a los franceses, es que cada vez queda menos tiempo para que parta París 2024, una fiesta del deporte que nos va a mantener atentos al talento y al desempeño de grandes deportistas del mundo y también al cuidado de su salud mental, que sabemos que es un ámbito sensible en los deportistas de alto rendimiento. Son días de mucha exigencia, de mucha exposición, especialmente en esta era en que las redes sociales son tan implacables y que en segundos amplifican o entierran a alguien a propósito de su desempeño, de su triunfo, de sus errores. Y por lo tanto se han empezado a diseñar algunas medidas para proteger a los deportistas en este contexto, desde los psicólogos deportivos, que están hoy día mucho más atentos que antes a estos impactos, hasta una herramienta de inteligencia artificial que permite cuidar a los atletas olímpicos y paralímpicos del acoso en redes sociales. Es importante tener en cuenta que el acoso puede afectar la salud mental y emocional, y esto a su vez, por supuesto, puede tener un impacto en el rendimiento físico y es por lo mismo que este desarrollo de sistema impulsado por inteligencia artificial va a supervisar hasta en 35 idiomas miles de cuentas, las principales plataformas de redes sociales como X, Facebook, Instagram y TikTok, para identificar cualquier abuso que reciban los atletas y alertar a la red social correspondiente. Cuando se confirme el carácter abusivo del mensaje, la plataforma lo va a eliminar automáticamente con el objetivo, de hecho, de disminuir su alcance e impacto. Estaría bueno que la app la pudieran poner en todas las redes sociales todo el tiempo, para todo el abuso, pero bueno, las cosas a su momento, ¿no? Queremos cerrar estos puntos de encuentro de la semana con una gran noticia, y es que el gobierno de Santiago anunció
el próximo lanzamiento de una plataforma en colaboración con la Universidad de las Américas que va a tener como foco la salud mental de quienes viven en la capital de nuestro país. Bienestar Metropolitano es el nombre de esta plataforma y es una página web accesible que va a compartir material educativo en distintos formatos y también georreferenciación de los servicios de atención pública y privada y de las organizaciones formales a las que se puede acudir en las distintas comunas de la región. Para conocer más detalles de esta iniciativa queremos escuchar entonces al gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, que nos cuenta más sobre esta iniciativa. Este programa que estamos realizando como Gobierno de Santiago junto con la Universidad de las Américas es un programa que tiende a, primero, visibilizar la problemática de salud mental, coordinar y articular a todos los actores del ecosistema que trabajan en pos de la salud mental y, lo más importante, democratizar el acceso a la información de manera pertinente, de manera ágil, de manera sencilla, para que todos podamos estar mejor equipados para enfrentar distintas problemáticas vinculadas a la salud mental. Efectivamente, el gobernador está en lo cierto. Compartir herramientas que nos permitan sentirnos mejor es crítico para poder gestionar nuestro bienestar y a veces esas herramientas están mucho más a la vuelta de la esquina de lo que uno imagina. Son las herramientas que tiene tu amigo, tu amiga, tu familiar o incluso una persona que te encuentras en la calle y le preguntas ¿qué haces para sentirte mejor? Mi nombre es Dominique Oces, tengo 38 años. Y para sentirme bien, generalmente escucho música, distintos tipos de música según las ganas que tenga, pero puede ser entre el Britpop o el rock nacional. Y también salgo a caminar junto a mi perro. A mí me gusta mucho Kim, así que lo estoy esperando para noviembre. Me gusta mucho la combinación que tiene los instrumentos que ocupan y la voz del vocalista. Los problemas o los conflictos de alguna forma siempre nos desajustan. A veces los subestimamos y es como se resolverá solo y evidentemente no se va a resolver solo. Y a veces los sobredimensionamos y le damos vuelta y rumiamos en torno a eso que nos quita la paciencia. ¿Qué podemos hacer para no inflar los problemas? Para darle una medida más adecuada. Y si ya los inflamos, ¿cómo los achicamos de vuelta? Les queremos contar algunas soluciones prácticas que podemos tener a la mano para evitar esta tendencia y se los contamos en la siguiente animación. Tienes que hacer una tarea y en vez de hacerla le das tantas vueltas que se transforma en un problema. ¿Cómo puede ser? Aunque por naturaleza necesitamos analizarlo todo para anticipar riesgos y poder actuar, muchas veces sobredimensionamos o imaginamos lo peor. Si hacemos un zoom a nuestro cerebro, encontramos a la amígdala, región encargada de detectar las señales de alarma, ya sean riesgos físicos o inquietudes y angustias. Su misión es traspasar esas señales a la corteza prefrontal, que una vez que las analiza y procesa, debería calmar a la amígdala y decirle que todo estará bien. Pero esto no siempre pasa cuando nos convencemos de que una simple tarea no lo es. De este modo se activa el circuito de retroalimentación como un círculo vicioso. ¿Cómo podemos salir de ahí? El psicólogo Rafael Santandreu, en su libro No hagas montañas de granos de arena, propone que nos enfoquemos en soluciones prácticas. Quejarnos menos, no exagerar, alejarnos de conceptos como terrible o insoportable y hacer la tarea. Y así podemos desinflar la enorme bola que nos habíamos creado. Ustedes se preguntarán por qué estoy en esta actitud de modeloca de este elemento. Pues bien, este es nuestro recomendado de la semana. Es una nueva lectura que se puede convertir en su mejor herramienta y mejor compañero porque se llama Acompañando en el camino de la crianza de 0 a 10 años. Es el nombre de esta tremenda guía práctica que tengo en mis manos. Es un trabajo liderado por el equipo de salud mental infantil de la Clínica Alemana de Santiago y es de a de veras. Una especie de Biblia que responde a más de 400 preguntas formuladas por padres y madres
hacia los equipos multidisciplinarios como pediatras, psiquiatras, psicólogos y otras especialidades necesarias para comprender el complejo y hermoso mundo de la crianza. El libro tiene, como pueden ver en las imágenes, hermosos dibujos, enlaces web y cubre temas tan variados como la renombrada exposición a pantallas, la importancia del juego, cómo hablar de la muerte o cómo enfrentar esa terrible pataleta que a todos nos ha tocado. Si les interesa leerlo, les quiero contar que está disponible en librerías, pero también se puede encontrar gratis en el sitio de la Asociación de Médicos de la Clínica Alemana, amca.cl. Para conocer más detalles, escuchemos a uno de sus editores, que además está dibujado en el libro, Alfonso Correa, psiquiatra infantil y presidente de SOPNIA, Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia de Chile. Es un libro realizado por un grupo amplio de profesionales, por un equipo, en forma muy generosa, abierta, respetuosa de la crianza, respetuosa de los padres, respetuosa también de las debilidades, de las vulnerabilidades que todos tenemos, respetuosa y comprensiva de las dificultades que pueden tener algunos niños y también de sus potencialidades, con una importante función preventiva. Está claro aquí que todo lo que se haga en esas edades cumple un rol muy preponderante para prevenir problemáticas de salud mental que pueden aparecer a posterior. Bueno, y así cerramos este capítulo de Sanamente, que siempre nos llena de preguntas y de emociones, porque nos hace encontrar con tantas cosas que hablamos poco, pero que nos hacen tan humanos finalmente. Hoy pudimos hablar con la periodista Montserrat Álvarez y volver a mirar es la importancia de volver a hablar de esos temas que son súper corrientes entre nosotros, pero son medio tabú, como la menopausia, la perimenopausia, y por eso revisamos la experiencia de la plataforma SoWise, de la que ella es parte, que nos permite mirar con esperanza y con información un periodo muy relevante y muy largo de la vida de las mujeres, que no tiene por qué ser un mal periodo, al contrario, puede ser un periodo enfrentado de otra manera, con nuevas oportunidades y nuevas experiencias de la vida. Y la importancia y relevancia de identificar los síntomas a tiempo para que justamente esa experiencia sea buena y no una búsqueda en la oscuridad sobre el camino. También, antes de despedirnos, como es nuestra tradición y nuestro compromiso, queremos compartir con ustedes un dato que esta vez es un autobombo, porque Sanamente se expande y queremos compartirles esta noticia, y es que las entrevistas y buenas conversaciones de esta comunidad ahora ustedes también las pueden escuchar a través del podcast de Sanamente, que se está emitiendo en cnnchile.com. Pueden buscar en la parte superior derecha del banner que dice radio, y ahí clic en podcast y encontrarán distintos capítulos de Sanamente que ya están disponibles y pueden ser escuchados al tiempo que ustedes quieran. Podemos acompañarlos más todavía de lo que lo hacemos ahora a través de las distintas plataformas. Les queremos agradecer siempre por estar ahí, siempre por comentarnos cuáles son sus necesidades y qué les parecen las conversaciones que estamos teniendo. Las hacemos por y para ustedes, inspirados en la fantástica aventura que es conocer la experiencia humana. Y por supuesto, crear nuestra comunidad. Nos vemos en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con fundaciones Rasmus y Grupo CAP. Presentado por H.